Ya, ¿ven todos? Sí, yo Sí, sí. profesor. Ya, perfecto. Sí, profe. Entonces comenzamos con esta materia que es la superficie topográfica. Ya, en cartografía, y esto ya lo habíamos conversado, me parece que la clase antes pasada, es necesario siempre tener un sistema de referencia, ¿ya? Porque estos sistemas, lo que a nosotros nos van a permitir es poder tener la ubicación espacial exacta de un objeto determinado, que en el fondo este objeto obviamente se trata de la representación que estamos haciendo de la Tierra, ¿verdad? Y al tener una ubicación determinada en el espacio, nos va a permitir medir, orientar, calcular distancias, determinar posiciones espaciales de otros datos geográficos colindantes, etc. Pero es fundamental que todo elemento con el que nosotros estamos trabajando en cartografía siempre responda a un sistema de referencia. Existen distintos sistemas de referencia, hay algunos que aprendemos desde el colegio, como por ejemplo los sistemas rectangulares, ¿no es cierto?, que son el típico plano con dos coordenadas, y donde nosotros tenemos distintas direcciones, donde nosotros tenemos estas dos coordenadas que me dicen dónde está un punto en particular. Eso es como lo más básico que siempre hemos conocido, y obviamente este corresponde a ya sea un plano, ¿no es cierto?, o tres dimensiones donde tendríamos un origen y tres ejes distintos de dirección, ¿no es cierto? Después tenemos en topografía, ¿ya? Normalmente este plano se considera como referencial, ¿no es cierto? Y tenemos un eje Z, que es la vertical, ¿ya? Cada vez que escuchen Z, siempre es referido a la altura, ¿ya? Sé que la palabra correcta es decir vertical, ¿ya? Es la palabra más correcta, digamos, pero cada vez que estamos hablando de Z, estamos hablando de la altura, ¿ya? Tenemos también los sistemas polares, donde tenemos en un plano una distancia y un ángulo, y con eso también nos permite dar una ubicación determinada y tener un objeto bien referenciado. Y a esto se le suma, al pasar a tres dimensiones, otra coordenada angular. Tenemos también los sistemas esféricos, ¿ya?, donde solamente utilizamos ángulos, ¿cierto? Yo me imagino, usted, ya tuvieron trigonometría esférica, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, ya. Que yo sepa, no hemos tenido Ya, la bueno, asignatura de trigonometría seguramente... esférica. El otro año tenemos geodesia. Sí, no, perdón, es que no, no, perdón, no he dicho nada, no, es que no es ingeniería civil, está bien. Ya, pero uno ocupe bastante los sistemas esféricos en cartografía, son bastante, son complejos, pero son muy útiles, ¿ya? Son realmente muy, muy útiles porque permite medir distancias reales, absolutamente reales, en la esfera terrestre, ¿ya? Pero como les digo, es otro sistema de referencia, y por supuesto están las coordenadas geográficas y astronómicas, que son las que normalmente todos conocen. En relación con los sistemas de referencia, van a aparecer las superficies de referencia, ¿no es cierto?, que son superficies como el plano, la esfera, el elipsoide o el geoide, ¿ya? Aquí esta superficie lo que están haciendo es intentar reproducir, ¿no es cierto?, la forma que nosotros queremos replicar en la cartografía, traspasado por supuesto a distintas escalas, donde el relieve en esta parte de la cartografía, no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Normalmente nosotros nos vamos a dar cuenta después que nos vamos a apoyar muchísimo, muchísimo en las elipses, ¿ya? Y como las vamos a hacer rotar, van a pasar a ser elipsoides,
y estas van a ser un tremendo punto de apoyo para el poder de manera normalmente local asemejarnos o hacer coincidir lo mejor posible la superficie de este elipsoide con la superficie terrestre. ¿Ya? Obviamente sabemos que nunca van a ser iguales, pero lo que hay que tomar en cuenta es que nosotros, una de las cosas importantes que necesitamos realizar por esta superficie de la Tierra que estamos llevando a la cartografía, es medir, hacer distintos tipos de cálculos. Y la verdad que en una superficie que es irregular, absolutamente irregular, y no obedece a ningún patrón, y por lo tanto es casi imposible modelar a la perfección. Esto, cuando digo que no es posible modelarla, a lo que me estoy refiriendo es que no es posible a través de una fórmula determinada inferir su comportamiento. ¿Ya? Eso lo tienen que haber visto en cálculo, donde yo tomo una función, veo el comportamiento de una curva y busco la función que se acomoda a esta curva en particular, y con eso yo puedo saber qué es lo que va a ocurrir a través del tiempo o a través de las unidades de medida correspondientes a la función y a la curva que se está, del cómo se está comportando. ¿No es cierto? En este caso, nosotros no podemos hacer eso directamente con la Tierra. Pero lo que sí podemos hacer es tomar una superficie que conozcamos bien, a la perfección de hecho, como por ejemplo una elipse, hacerla rotar en el espacio, y al hacerla rotar, poder hacer coincidir esa parte de esta ahora elipsoide con la superficie de la Tierra de la mejor manera posible. Si ustedes se lo están tratando de imaginar, se darán cuenta por qué dije de manera local normalmente, porque no puedo pretender que el elipsoide completo coincida con toda la Tierra, eso es imposible, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hago es llevarla a una tangencia máxima, ¿no es cierto?, en una zona determinada, y lo que hago es realizar todos mis cálculos a través de esta elipsoide. ¿Va a tener diferencia y va a tener error? Absolutamente. Por supuesto que va a tener error, pero para los trabajos que estamos realizando nosotros, ese error la verdad que va a ser bastante ínfimo, va a ser mínimo, y no va a tener mayor trascendencia en nuestra cartografía. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Están medios ausentes hoy día. Ya, vamos a seguir. No, profe, estamos escuchando. Ya, perfecto. Si ustedes se fijan, este gráfico que tenemos acá en la pantalla, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos un plano de referencia. Recuerden que nuestros planos de referencia normalmente obedecen al nivel medio del mar, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la superficie topográfica, y aquí vamos a ver nosotros y vamos a encontrar algunos elementos interesantes que nos sirven a nosotros para poder realizar distintos tipos de cálculos y para poder entender diferentes tipos de comportamientos que existen en la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos una superficie terrestre que está absolutamente, y tal como es, digamos, absolutamente irregular, ¿no es cierto? Y aquí nos damos cuenta que tenemos un elipsoide, ¿no es cierto? O sea, esta es una figura geométrica que está revolucionada, ¿no es cierto?, en el espacio, una elipse que pasó a ser elipsoide, ¿verdad? Y que nosotros estamos intentando de alguna manera que se asemeje o coincida de la mejor forma con la superficie terrestre para poder realizar ciertos cálculos respecto a ella. Después nosotros tenemos un cálculo que podemos realizar que es la distancia que podemos encontrar entre este elipsoide, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, y la superficie terrestre, y a este le vamos a denominar
altura elipsoidal o altitud elipsoidica. ¿Ya? Normalmente altura elipsoidal. Posteriormente, nosotros vamos a tener el geoide, que está aquí, y por último, vamos a tener la ondulación, que la vamos a ver ahora en detalle, ¿no es cierto? Y me parece que estos son los elementos más importantes con los que vamos a trabajar un poquito ahora. Profe, Sí, profe, pero la altitud ortométrica es del geoide hacia la superficie, ¿cierto? ¿cómo, perdón? La altitud ortométrica es del geoide hacia la superficie, ¿no? Si tú te Se ve fijas, una línea roja. la altitud elipsoidal o la La altura ortométrica, elipsoidal es siempre del elipsoide, ¿no es cierto? Y la altitud ortométrica es del geoide, ¿ya? ok. Ya, Profesor, sí, la superficie terrestre incluye solamente las tierras emergidas, ¿correcto? perdón, ¿cómo? La superficie terrestre incluye solamente las tierras emergidas, ¿cierto? Las tierras emergidas, Correcto, las tierras que están sobre el nivel del mar. La superficie terrestre, sí, sí, eso es correcto. ya, Sí, es correcto, pero, siempre hay un pero, ¿eh? Pero, a ver, vamos a verlo ahora, pero ya, nosotros trabajamos mucho, muchísimo, con la ondulación. Ya vamos a ver por qué es tan importante, ¿ya? gracias. Pero resulta que la ondulación no solamente se encuentra en la superficie terrestre, la ondulación también se encuentra en la superficie que se encuentra sumergida bajo el mar, ¿ya? Es absolutamente teórica, eso sí, ¿ya? Es 100% teórica, pero se ocupa. Profe, disculpe, No es, no, con seguridad no se ha descubierto cuántos metros bajo el mar o cuánta relación tiene con la Tierra sobre el mar. ¿Se No, entendió mi pregunta? sí, entendí tu pregunta y entiendo que datos exactos en este minuto no hay. Que yo sepa por lo menos no. Ok, ¿Ya? gracias. profe, disculpe, no entendí algo. Sí, por favor. Lo de la ondulación sería la distancia del elipsoide Vamos, con no, el geoide. vamos a ver la ondulación ahora, tranquilo. Justamente es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Entonces, hay distintas formas de la forma real de la Tierra, en el fondo, que es la superficie topográfica o el relieve, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es referenciar, ¿ya?, los puntos de superficie topográfica, ¿ya?, eh, que tenemos como referencia, ¿no es cierto? Obviamente, nosotros ya conocimos las superficies que necesitamos conocer de manera correcta, y después lo que hacemos es pasar la superficie de referencia a nuestro mapa, a nuestro plano, etc. ¿Ya? Eh, Acuérdense que nosotros conversamos que todos esos datos nosotros los tomamos y los vaciamos en una base de datos geoespacial o base de datos geográfica, que también se le denomina, ¿ya? Entonces, es fundamental que nosotros entendamos que el concepto de referencia, y ese es el tema más importante de esta pequeña parte de la materia que estamos viendo ahora, que la referencia o el sistema de referencia no solamente es intrínseco para mí, que estoy tomando estos puntos de referencia a la superficie topográfica y vaciándolo en la base de datos, sino que tiene que ser parte de la misma base de datos. ¿Me explico? ¿Se entiende? Lo voy a explicar de otra manera.
Si yo tengo una base de datos, donde tengo una serie de datos cartográficos, cuando yo accedo a esta base de datos geoespacial, el sistema de referencia mediante el cual esos datos fueron ingresados debe estar ahí. ¿Se entiende? Sí se entiende, profesor. Ya, perfecto. Déjenme. Ya, no lo vamos a ver acá. Vamos con la ondulación geoidal. ¿Ya? Nosotros tenemos, como ya les dije, tenemos el geoide y tenemos el elipsoide. ¿Ya? Cuando el geoide se encuentra junto con el elipsoide, ¿no es cierto? Porque ellos se van a topar sí o sí, y no solamente una vez. ¿Ya? Ellos se van a seguir topando muchas veces, y ahí lo que va a ocurrir es que el elipsoide y el geoide van a tener una diferencia que va a pasar de positivo a negativo. Por ejemplo, aquí, yo lo que estoy haciendo es siguiendo la línea donde está el geoide, ¿verdad? Y me doy cuenta que este geoide, donde estoy viendo acá, tiene una mayor altura que el elipsoide. Sin embargo, me doy cuenta que en este lugar que está ahí, ellos se intersectan, y el elipsoide pasa a tener una mayor altura, ¿no es cierto?, que el geoide. Alcanzan a ver el monitor, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Ya. Nosotros tenemos que, no tenemos que. Normalmente, nosotros lo que hacemos es justamente intentar encontrar esos lugares en que el geoide se intersecta con el elipsoide. ¿Qué es lo que es el geoide? Y aquí les voy a pedir que por favor participen. ¿Qué es lo que era el geoide? Sería la forma regular de la Tierra. Perfecto. ¿Y qué es lo que es el elipsoide? El datum que nos entrega, ¿no? Sí, absolutamente, pero Como el doble eje. en palabras más casuales. ¿Qué es lo que es el elipsoide? La figura geométrica. La figura geométrica. Entonces aquí hay una pregunta que es la típica pregunta de prueba. Voy a repetir. Voy a hacer una pregunta que es la típica pregunta de prueba. ¿Por qué me interesará conocer el punto donde el geoide se junta o se intersecta en realidad con el elipsoide? ¿Qué importancia podrá tener? ¿A alguien se le ocurre? Para conocer si el elipsoide está, para conocer dónde está el elipsoide, ¿o no? No necesariamente. Va por ahí, pero no. Para trabajar en una cota en común. Ya. ¿Y para qué me serviría una cota en común? Para establecer un plano de referencia. ¿Dónde No, trabajar? no. En realidad el sistema de referencia yo ya lo tengo, ¿eh? Ojo. Ya. Pero alguien dijo una palabra súper importante recién, que es el datum. No sé quién fue. Mm, Estoy seguro que alguien dijo datum. ah, Ya. Ese dato que a mí me entrega esta intercepción, justamente la denomino datum, y es tremendamente importante, porque acuérdense lo que dijimos, acabamos de conversar. Dijimos, la Tierra, que en el fondo es el geoide, tiene un comportamiento que no conozco, y lo que yo quiero es conocerlo. Justamente, para eso estamos acá.
El elipsoide, que es una elipse de revolución, sí la conozco, y la conozco muy bien. Sabemos hacer operaciones matemáticas, sabemos hacer cálculos, podemos modelarla, sabemos perfectamente cuál es la función de una elipse. Y cuando está rotada, también sabemos, por supuesto, la función que tiene. Entonces, cuando yo encuentro estos puntos en particular, donde ellos se están juntando, son puntos donde yo tengo la certeza de que el pseudomodelamiento que estoy realizando de esta superficie terrestre tremendamente irregular es a ciencia cierta correcto. ¿Se entiende? Disculpe, esa ciencia cierta, correcta que... Sé que es así. Eso es lo que significa. ¿Ya? ¿Se entendió? Por mi parte, sí, profe. Ya. Por acá también. Perfecto. ¿Y cómo sé dónde se intersectan? Tranquilo. Vamos por ahí. Ya. La superficie topográfica o el terreno es la que va a envolver a la parte sólida de la Tierra, ¿no es cierto? Es una superficie que ya lo hemos dicho 1000 veces, es tremendamente irregular y no tiene una definición geométrica. Ustedes van a escuchar un montón de cosas que dicen que es una pera, una manzana, no sé por qué les ponen nombre de fruta a la cuestión, pero no tiene nada que ver, ¿ya? En este momento no es posible sencillamente modelar la Tierra, no tiene una superficie definida y eso es lo que a nosotros nos interesa conocer. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿el geoide incluye la superficie topográfica? Si el geoide es un modelo de que representa la estructura irregular de la Tierra, entonces ¿eso incluiría la superficie topográfica? El geoide, Sí, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como nosotros, como la forma irregular de la Tierra, ¿cierto? sí, ¿Ya? Entonces, ¿eso incluiría la superficie terrestre o topográfica? a ver, voy a aclarar algo porque probablemente creo que a lo mejor no fui tan claro, creo que lo había dicho, pero lo voy a repetir igual porque creo que vale la pena porque es tremendamente importante. No se olviden nunca que el geoide es teórico, ¿ya? Ya. Es una forma teórica, por favor no se olviden de eso porque es súper importante, ¿ya? Y lo que está haciendo es tomar el nivel medio del mar, prácticamente, como la superficie de referencia para ser generado. Después vamos a ver más en detalle que este geoide tiene ciertas variaciones, que las variaciones ocurren por determinadas características de la Tierra que hacen o generan ciertas modificaciones en sus valores, pero lo que en este minuto nos interesa a nosotros saber, ahora que estamos empezando esta materia, es que el geoide es absoluta y totalmente Qué bueno. teórico. ¿Ya? Entonces, es un modelo teórico general de la Tierra. Sí, Y la superficie topográfica es el modelo detallado sí, del relieve. sí, creo que decir que el geoide es un modelo genérico o general, digamos, teórico de la Tierra, creo que es una definición correcta. ¿Ya? ¿Y quién calculó el geoide? ¿Quién es el encargado de modelar el geoide? O sea, el geoide se ¿Lo modela, podemos, lo el, podemos hacer nosotros? pero por ¿O supuesto, ahora en este ya? minuto, ustedes claramente no tienen los No, conocimientos suficientes como para poder hacerlo, pero sí, ¿ya? Sí, sí pueden hacerlo, ¿ya? ya. Se podría decir que un modelo geodésico que se fue formando con los años, con el estudio, profe. O sea, no Mm, sé, desde Descartes hasta, Mira, lo hasta que ahora. pasa, lo que pasa es que en el fondo, a ver, piensen lo siguiente. Yo le pregunto básicamente para no depender tanto como del conocimiento de otro y también tener un conocimiento más cercano, cómo comprobar que existe. Eso. Está perfecto, y entendí la idea. Mira, principalmente
y vamos por parte. Ya dijimos que el geoide es absolutamente teórico, y la forma en que se genera, o en que se calcula y se toma este geoide, es tomando como superficie el nivel medio del mar, ¿no es cierto? Ahora, ustedes tienen que entender que el geoide no serviría absolutamente de nada si es que tuviera cambios abruptos, digamos, en su conformación. Ya, por lo tanto, la idea de este geoide es principalmente de que sea o que tenga una forma prácticamente esférica, ¿ya? A pesar de que normalmente esto se ve influido, digamos, y lo afectan bastante, entre muchas otras cosas, el normal achatamiento que tiene la Tierra en los polos, ¿ya? Porque eso provoca diferencias en el nivel medio del mar, que finalmente, cuando se hacen los cálculos correspondientes, esto también afecta, por supuesto, en la conformación del geoide, ¿ya? Ok. Entonces, no quiero, estoy tratando de ser lo más genérico posible, porque en esta parte de la materia, la verdad que lo más importante no es la conformación particular del cómo se calculó el geoide, sino que entender por qué existe, para qué lo ocupamos y cuál es la importancia que tiene cuando este se junta con el elipsoide, ¿ya? Entonces, por eso no quiero ahondar tanto, pero sí que estén claros, digamos, sobre todo la primera parte que les dije, que el geoide no existe, digamos, es absoluta y totalmente teórico, ¿ya? Ok, profe, gracias. Ya. Entonces sigamos porque estábamos acá. Entonces, eh, para la representación, digamos, de esta superficie, se utilizan también sistemas, ¿ya? Como por ejemplo sistema de planos acotados. ¿Ya? Este es un sistema donde cada punto corresponde efectivamente, cada punto de la Tierra, por supuesto, estamos hablando del traspaso, digamos, de información de un lugar a otro, lo estoy mirando en la superficie terrestre, estoy generando mi cartografía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cada punto tiene su punto correspondiente en el plano, ¿no es cierto? Que vamos a ver después, cuando veamos las proyecciones, que esto se le denomina proyección vertical, y esto elimina otros sistemas que son bastante importantes. Esta, esta conformación de la superficie topográfica es bastante básica, ¿no es cierto? Y después nos vamos a dar cuenta que no es tan utilizada tampoco, porque justamente genera una serie de diferencias. Ahora, lo importante es entender por qué el sistema de planos acotados tiene una finalidad bastante particular, y de ahí viene su nombre. Yo me acuerdo que les dije que los nombres que existen en cartografía son nombres que realmente describen efectivamente lo que están haciendo, y este sistema de planos acotados justamente se llama de esa forma, porque cuando uno trabaja en una zona muy acotada, ¿ya? Este sistema de planos acotados efectivamente o sea, es realmente efectivo, ¿ya? Cuando nosotros tratamos de realizar este sistema a través de longitudes muy largas, la verdad que pierde absolutamente todo sentido, ¿ya? Por lo tanto, es de un terreno o un lugar acotado. Bueno. Ya. Entonces, bueno, acá está en zonas pequeñas de la superficie, tal como lo había dicho, me adelanté un poco, se proyecta sobre un plano. Existe un plano de referencia horizontal, que normalmente está situado en la cota cero, nivel medio del mar, y cuando se trata de zonas más grandes se proyecta sobre una superficie de referencia, ya sea una esfera, una elipse o un geoide. Normalmente nosotros lo que estamos ocupando es el geoide con el elipsoide, ¿ya? La verdad que la esfera lamentablemente es muy poco lo que se parece a la Tierra, y es bien limitada la proyección que podemos hacer de esta a través de de esa figura geométrica. La verdad que es poco utilizada, no es muy conveniente, ¿ya?
Cada punto tiene 2 coordenadas sobre el plano X, Y. Nosotros también lo conocemos como latitud o longitud. Y por supuesto, la tercera coordenada que es Z, que corresponde a la altura. Y por supuesto que esta altura va a corresponder a la distancia entre el plano y la superficie, como lo estamos viendo en la figura en la pantalla. Hay que tomar en cuenta que obviamente estos puntos siempre van a terminar siendo referenciales, porque no es posible representar todos los puntos que existen en la superficie, ¿ya? Nosotros habíamos conversado ya en una de las clases que normalmente lo que ocurre no solamente con estos puntos que están tratando de representar la superficie, sino que ocurre a todo nivel, ocurre con los elementos que están en la cartografía, con los elementos naturales y artificiales también, ocurre con las curvas de nivel, prácticamente con todos los elementos que están compartiendo este mismo espacio en la cartografía, siempre ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tomamos ciertos puntos que son los que nos deberían entregar una referencia adecuada a la figura que estamos modelando, y el resto de los puntos siempre va a ser inferido, ¿ya? Hoy en día, estos trabajos del cómo inferir el resto de los puntos se hace a través de fórmulas matemáticas que normalmente nosotros no vemos, sino que nosotros a través de un sistema de información geográfico normalmente le decimos al sistema qué es lo que queremos y el sistema lo calcula, lo modela y lo entrega, ¿ya? Pero principalmente esa es la forma en que se obtiene, ¿ya? Respecto de las curvas de nivel, que ya algo habíamos comentado un poco, las curvas de nivel en la cartografía cobran sentido cuando en ellas se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo que sean equidistantes. Cuando yo tengo curvas de nivel, y que ustedes no las van a ver de esa forma en la cartografía, pero si yo tuviera curvas de nivel que se encuentran a diferentes distancias unas de otras, ustedes perderían totalmente la perspectiva del relieve que se quiere representar en un plano, ¿ya? Por lo tanto, una característica importante de las curvas de nivel es que entre ellas existe equidistancia. Como se ve en el gráfico, ustedes se van a fijar, si bien es cierto, esto es un ejemplo tremendamente sencillo del cómo un cierto relieve está cortado por planos, y estos planos son absolutamente equidistantes. Se van a dar cuenta que por la forma en que se generan las curvas de nivel, estas por ningún motivo pueden ser curvas abiertas y siempre van a ser cerradas. No es posible tener curvas de nivel que no se encuentren cerradas. Me parece que nosotros mencionamos en una de las clases que en la cartografía, cuando estamos viendo una carta en particular, nosotros de repente nos damos cuenta que una determinada curva de nivel llega al margen y queda cortada, pero en realidad no es así. Lo que ocurre es que la carta colindante contiene el resto del vector de la respectiva curva de nivel, y por lo tanto no lo estamos viendo. Pero eso no significa que la curva de nivel esté cortada. Bueno, el fundamento del modelo de curvas de nivel consiste en cortar la superficie topográfica, como lo dije yo, a través de planos paralelos y equidistantes. Las curvas de intersección resultantes se proyectan sobre este plano de referencia, ¿no es cierto? Con las curvas de intersección resultantes, en este minuto, se refiere a, por ejemplo, esta, que es la que está cortada por el primer plano que estamos viendo acá, esta, que está aquí, que es la que está siendo cortada por el segundo plano, y así sucesivamente, ¿ya? Y en la práctica se obtienen de dos formas. La primera, por interpolación, a partir de puntos acotados, y la segunda por restitución fotogramétrica. ¿Cuál es la que se ocupa el día de hoy? Se ocupan ambas, porque si nos vamos al origen, digamos, de cómo funciona la interpolación,
y al origen de cómo funciona la restitución fotogramétrica, nosotros nos vamos a dar cuenta que el sistema de información geográfico hace una combinación de ambos, ¿ya? Y es por eso que hoy en día la interpolación, y así se llama en realidad, pero en estricto rigor también el sistema geográfico está haciendo restitución fotogramétrica, porque lo está haciendo a través de una fotografía, y a través de ella está haciendo las mediciones correspondientes para restituir el elemento en el plano. Ahí viene restitución fotogramétrica, ¿cierto? Fotogramétrica, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros le decimos al sistema de información geográfico, oiga, interpóleme las curvas de nivel de acuerdo a este terreno, lo que está haciendo es ambas cosas en realidad, ¿ya? Bueno, la distancia vertical o el desnivel entre cada dos planos horizontales de corte, que son los que tenemos acá, ¿no es cierto? O sea, entre cada dos curvas de nivel consecutivas, ¿ya? Es constante para cada mapa, a menos que tengamos un mapa de escala realmente muy pequeña, donde podría realizarse algún tipo de ajuste que obedece principalmente a un tema visual, ¿ya? Pero cuando nosotros estemos trabajando en cartografía sistemática, por ejemplo, y veamos que estamos viendo una carta topográfica, no cabe la menor duda de que todas las curvas de nivel van a ser constantes, y todas esas curvas de nivel, por lo tanto, van a tener una equidistancia entre ellas, y van a estar siempre cerradas, ¿ya? Lo que tenemos acá en este cuadro es una sugerencia de parámetros generales, muy generales, de el distanciamiento, ¿no es cierto?, que podrían tener las curvas de nivel de acuerdo a la escala de la cartografía que se está realizando. Efectivamente, la cartografía en Chile, las curvas de nivel de la cartografía 1 a 25.000 están a 25, las de 1 a 50 están a 50, etc. Ya cuando estamos hablando de mapas de escalas más pequeñas, normalmente no obedece la equidistancia de las curvas de nivel necesariamente a la escala propiamente tal de la carta, sino que, como les decía yo, obedece más a un tema visual, donde se busca que realmente la curva de nivel surta ese efecto de lograr determinar cuál es el relieve que existe en dicha superficie, ¿ya? Pero como les digo, en cartografía sistemática, normalmente, y al menos así es aquí en Chile, nosotros trabajamos, digamos, esta equidistancia entre las curvas de nivel en base a la escala. Profesor, ¿cómo se llamaban los dos métodos para realizar curvas de nivel? Una era la restitución fotogramétrica y el otro, ¿cómo se llamaba? Aquí la interpolación. Ya. Interpolación a partir de puntos acotados. Sí. Mire, una vez descargué un modelo digital de elevación. ¿Ya? A ver, sí, un modelo digital de elevación, Sí. y a partir de ahí, de manera automática, el sistema me generó curvas de nivel. Ya, eso es Entonces, exactamente el ejemplo lo que estaba dando de cuando uno, ese sistema de información geográfico que lo hiciste, no Sí, importa cuál haya sido, lo más probable es que te haya ofrecido la opción de hacer un TIN, por ejemplo, o que se escribe TIN, ¿ya? Y que cuando uno lo ve en la explicación o en la parte de ayuda de estos sistemas de información geográfico, normalmente lo que te muestra son una serie de triangulaciones entre estos puntos acotados. entonces el primer método. Ya, Ya. ahí lo que Y, está haciendo el sistema de información geográfico es interpolar y restituir, en estricto ya. rigor. Mire, yo tenía entendido que la restitución fotogramétrica es es a partir de una fotografía aérea darle una proyección ortogonal, es decir, que a cada punto tenga su métrica. Ya, Entonces, entonces, ¿cómo a partir de la restitución fotogramétrica podríamos obtener curvas de nivel? Yo sé que lo explicó,
pero si pudiésemos, o lo explicara más adelante, o en otro ramo quizás. No, veámoslo porque es Ah. bastante atingente a lo que estamos mirando, es lo que estamos viendo ahora. La restitución fotogramétrica es mucho más amplia que trabajar con una fotografía aérea, ¿no es cierto? Buscando en el fondo que el plano en el que se tomó esta fotografía aérea, ¿ya? Sea un coincidente, ¿no es cierto?, con nuestra superficie terrestre respecto del mismo espacio, que juntemos dos fotogramas a través de un traslape, ¿no es cierto?, que está determinado de acuerdo a qué tipo de restitución voy a hacer. Eso es lo que se conoce en la fotogrametría clásica, y esto te lo digo con toda propiedad porque en mi materia, yo soy profesor de fotogrametría, ¿ya? Bien. Fui profesor de fotogrametría antes de ser profesor de cartografía. Acá en USACH. Ya. Entonces eso es mucho más particular de la restitución fotogramétrica de lo que uno cree. Hoy en día, cuando se trabaja la cartografía digital, por ejemplo, la cartografía a escala 1 a 25.000, ese operador que está trabajando está restituyendo fotogramétricamente, porque de hecho lo que se utiliza junto con el sistema de información geográfico es un sistema de lentes en 3 dimensiones activo, o sea que genera imagen, ya no son estos papelitos rojos con verde así, y que yo con eso simulo un poquitito ¿cómo se llama? El relieve, sino que son activos, ¿ya? Y justamente lo que está haciendo es simular o virtualizar, que es la palabra más correcta, una restitución fotogramétrica. Entonces, por eso yo te digo con toda propiedad que hoy en día, cuando yo al sistema de información geográfico le digo que a través de una interpolación encuentre cuáles son las curvas de nivel de acuerdo a la distancia o la separación que yo le esté predeterminando, lo que está haciendo al mismo tiempo es, sin lugar a dudas, una restitución fotogramétrica. Ah, bien. Bien. ¿No? ¿Cuál es la mejor, el mejor? Entonces, en el fondo, los dos métodos se combinan Para en algún, general. hoy en día sí, hoy en día sí. Antiguamente, por supuesto que no, porque antiguamente la interpolación de los puntos se hacía a mano, ¿eh? A mano. ¿Y para qué hablar de la restitución fotogramétrica? La restitución fotogramétrica se hacía en unas mesas de restitución donde se ponía efectivamente la foto aérea. Y se ponían las dos fotos con unos espejos arriba, y lo que veía el operador era el reflejo de estas fotos. El operador las llevaba ambas fotos a un mismo plano, ¿ya? O sea, las dejaba perfectamente paralelas una con otra, las solapaba, o sea, contrastaba en donde eran coincidentes estas dos imágenes, y pinchaba con agujas esos puntos coincidentes que iban a ser los puntos acotados a través de los cuales posteriormente se iba a interpolar estas curvas de nivel. Así funcionaba. Es una La- cuestión impresionante. Estos restituidores eran verdaderos artistas. ¿La carta topográfica oficial aplica los dos métodos o solo restitución fotogramétrica? No, la cartografía oficial aplica los dos métodos porque la cartografía Ya. oficial al día de hoy, las curvas de nivel están generadas 100% de manera digital. 100%. Y de manera digital a través de un SIG. Sí, a través del mismo que vieron ustedes la semana Bien. pasada, en este caso ArcGIS. Pero cuando hace la interpolación a partir de puntos acotados, ¿será exacto Sí, será una buena interpolación? la exactitud es impresionante. Es realmente impresionante. Las curvas de nivel las estamos calculando a partir del nivel del mar como punto de referencia. Eso
a eso voy, si el software podrá calcular la curva a nivel tanto a partir del nivel de base. Sí, es submétrica la diferencia que tiene. Siempre. Ya. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya. Disculpe. Ya. El modelo sistema de curvas de nivel me permite realizar varias operaciones o resolver varios problemas, ¿ya? Como por ejemplo el cálculo de una cota de un punto, ¿no es cierto? La localización de puntos de una cota en particular. Por otra parte, la pendiente del terreno en un punto la podemos calcular según una dirección dada, por supuesto, y también me permite obtener la máxima pendiente del terreno, que es realmente importante, ¿ya? Normalmente las máximas pendientes del terreno se utilizan para ver dónde realmente yo puedo pasar o no puedo pasar, ¿ya? A eso se refiere esa es la finalidad, digamos, del cálculo de las máximas pendientes del terreno, ¿ya? Y estas se van a determinar según la línea más corta que une al punto con la curva más cercana a la que me encuentro yo en ese minuto. ¿Ya? Ahí, en este monito, es bastante claro, digamos, el cómo está representado, y por lo tanto, cuando yo estoy mirando esto, ¿no es cierto?, que es el terreno, está acá, y aquí estoy mirando la línea más corta de unión entre dos curvas, ¿verdad? Lo que esto me va a decir a mí es si en realidad ese tipo de pendiente para mí es soslayable, o en realidad lo que tengo que hacer es darme la vuelta, digamos, o pasar por otro lado, o bordear, o hacer lo que hacen normalmente los que proyectan los caminos, que es generar este tipo de vueltas, digamos, para que puedan subir los autos efectivamente, por ejemplo. Ya, eso es un ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es súper sencillo. Ya. La geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la superficie de la Tierra y también estudia los procesos y los materiales que intervienen en su generación. Aquí lo que a nosotros nos interesa son las formas del terreno y el cómo se configuran estas curvas, ¿ya? Tenemos procesos que son de tipo externos, que corresponden a los naturales, por supuesto, de la erosión y la sedimentación, ya sea por el agua, el viento y los glaciares, y tenemos también los internos, ¿ya?, que corresponden eh, sobre todo a fallas, terremotos, volcanes, etc. ¿Ya? Estos materiales van a condicionar siempre la forma física, de acuerdo a la resistencia que tenga cada uno de ellos, o también eh, la forma química, digamos, respecto de cuánto van a estar expuestos en el fondo a la disolución, producto de estos químicos. En cada combinación de material y de procesos se van a producir formas determinadas, y esto por supuesto que van a depender del clima, de la dinámica interna. Me imagino que ustedes de inmediato relacionarán que en el caso de nuestro país, obviamente de los que más influyen son los internos, que los tenemos a cada rato, y que lamentablemente influyen directamente en las mediciones, no solamente de las curvas de nivel, sino que también influyen directamente en la geomorfología del país, y por supuesto esto arrastra a nuestros sistemas de referencia y a la correspondiente ubicación de los elementos, ¿no es cierto? Eh, Resulta interesante conocer los procesos para predecir las formas que se producen y la configuración correcta de las curvas de nivel. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos muy buenos modelamientos de cuál es el comportamiento, no quiero hablar de la superficie terrestre, sino que a lo menos del comportamiento que tiene la placa en la que nosotros nos encontramos ubicados en Sudamérica, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta que por la acción de los terremotos, principalmente acá en Chile, lamentablemente el movimiento vectorial modelado
que tenemos de la placa sufre una cantidad de variaciones muy importantes, pero muy, muy importantes. Eso no quiere decir que no podamos seguir modelando, ¿no es cierto? Pero sí quiere decir que aventurarse a predecir exactamente cuál va a ser el comportamiento de esta placa, la verdad es que es muy difícil. En terrenos con rocas medianamente resistentes, no afectadas por procesos de disolución o tectónica muy activa de climas templados, la configuración de las curvas de nivel sigue normalmente estas normas. Uniformemente crecientes o crecientes, ¿no es cierto? No se cortan, salvo vísceras y extraplomos, que eso la verdad es que cuesta encontrar estos accidentes geográficos donde realmente logran hacer que dos curvas de nivel se corten. El, ¿Cómo se llama? Las viseras, ¿ya? Imagínense un jockey, ¿ya? Donde efectivamente una forma de visera hace que dos curvas de nivel se topen, producto de que a medida que van avanzando, van llegando a tener una misma altura, ¿ya? Imagínense un jockey y que estas curvas van avanzando y justamente adelante, ¿no es cierto? En la visera se produce esto. Encontrar eso no se ve todos los días, digamos, ¿ya? Para que sepan, digamos, que no es normal. Por lo tanto, nosotros siempre hablamos de que las curvas de nivel no se cortan. ¿Podría ocurrir? Sí, la verdad que sí, sí podría ocurrir en estos casos que son absolutamente extremos, pero de lo que hablamos normalmente es que las curvas de nivel no se cortan, ¿ya? Los acantilados efectivamente podrían llegar a juntarse curvas de nivel, sin embargo, nosotros en la cartografía procuramos de que esto no ocurra. No ocurre en la de 25 ni 50, pero ya en la cartografía 250 o 500 podría ocurrir en acantilados realmente muy dramáticos, pero sin embargo, para la percepción de la persona que está mirando la cartografía, el que se junten las curvas de nivel no le genera ninguna ganancia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, normalmente las curvas de nivel en la cartografía, sobre todo en la cartografía sistemática, están separadas, no se juntan y no se cortan, ¿ya? Las curvas de nivel no se pierden, son cerradas en islas o continentes completos, que es lo que yo les mencionaba, o producen un número par de cortes con los bordes en mapas parciales, que justamente eso es el ejemplo que habíamos nombrado hace un rato, que es cuando yo estoy mirando una carta en particular y me doy cuenta de que hay una curva de nivel que llega hasta la orilla del margen patrón, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que, oh, ahí está cortada la curva de nivel, pero en realidad lo que ocurre es que no tengo la carta colindante, que es por donde la curva sigue su extensión normal, ¿ya? Ya, respecto de las... Profe, disculpe. Sí, adelante, por favor. Pero si yo mido un acantilado por ejemplo, arriba y obviamente me voy a medir abajo, van a ver una curva de nivel que está como encima de otra, ¿no? Efectivamente, a eso se refiere, y es por eso que normalmente en la cartografía nosotros lo que buscamos es mostrar la curva de nivel superior, para no juntar dos curvas de nivel, porque cuando uno lo grafica de esa forma en la carta, como que pierde sentido y la persona que la está mirando pierde la percepción de lo que está ocurriendo ahí, y la verdad que uno no puede ponerse a poner notas explicativas como para que la persona sepa qué es lo que está ocurriendo particularmente en ese lugar, ¿ya? Eh, Aquí ocurre también algo que es muy particular de los sistemas de información geográfico, y es que en un sistema de información geográfico, un punto, un punto debe tener un solo par de coordenadas, ¿ya? Eso quiere decir que
y refiriéndome a la coordenada XY, dos puntos no deberían tener la misma coordenada, las mismas coordenadas, X e Y. Entonces, si yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa en la entrada de un túnel? En un túnel tengo la superficie, ¿no es cierto?, abajo por donde voy a transitar, y a cada uno de esos puntos de esta superficie por la cual estoy transitando, le corresponde también un punto en la parte superior del túnel, y también le va a corresponder un punto en la superficie de la Tierra que está aún más arriba, ¿no es cierto?, que tiene una altura mayor. ¿Se entiende el ejemplo que estoy poniendo, verdad? Sí, profe. Ya. ¿Y ahí también habría que ocupar la curva de nivel más alta o no? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que el sistema de información geográfico no me va a permitir tener, si estamos hablando de un punto, no me va a permitir tener estos tres puntos, en este caso, con las mismas coordenadas X e Y. Sencillamente no lo permite. Y es por eso que se recurre a figuras auxiliares, como por ejemplo, la figura que se utiliza para graficar la entrada de un túnel. Y es por eso que en un modelo digital, lo que yo realmente voy a ver en el modelo es la superficie terrestre, y no el túnel. ¿Ya? ¿Me explico? Sí, profesor. Ya. Si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Pero hoy día de verdad los noto más callados que en otras clases. Bueno, tenemos varias formas básicas de relieve, ¿ya? Están las laderas, las divisorias y las vaguadas. Esto yo se los voy a dejar como tarea para la casa, ¿ya? Respecto de los relieves de la superficie, para que le peguen una mirada, lo sepan y lo conozcan como cultura general. Que serían principalmente esas últimas láminas que estábamos viendo de las formas de relieve, y con eso tendríamos la última parte de la materia que entra en la prueba de la próxima clase. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿puedo preguntar una pero, pregunta que no por es, supuesto, estamos en clase. pero no es de la materia, pero está relacionado? Es como Ya, una a ver, pregunta media crazy, loca que se me ocurrió. ya, a ver. ¿Usted sabe por casualidad cuál fue el primer mapa de curvas de nivel que se realizó en el mundo y en Chile? Por casualidad. A ver, Ay, la primera carta geográfica de Chile es la Carta San Manuel, San Manuel. ¿Por qué se llama San Manuel? ¿Cuándo porque era del sector San Manuel. Ya, aquí en Santiago me imagino. Está cerquita, afuera está cerca de Melipilla. ¿Y en qué año más o menos? Uy, ¿O siglo? ¿Fue en este siglo? Perdón, otra voz. ¿Fue del siglo pasado? chuta. Ya. Ah, pero bueno, ahí está No, ahí sí que, espérate, ahí está el dato. El IGM, ¿cuándo fue y del mundo usted no tiene ese dato, ¿cierto? Yo que igual es como medio. Yo voy a entender si no sabes, porque son datos que no, están de ahí. hecho no Ah, lo sé, ya, no, que no te ya, quepa duda que no lo sé. ya. Y eso, y el IGM entonces es del año, ¿de cuándo? ¿Cuándo Si el, comenzaron a hacer? el IGM tiene 99 años. Ya. Entonces de ahí desde entonces. Gracias, profe. Disculpe. No, está, oye, pero me mataste con la pregunta, me mataste, no Y sé, a veces se no me sé, ocurren preguntas no me sé el que año. dan susto. Así que no se preocupe. Hasta yo me asusto. Qué pena por usted, como dicen, porque la verdad que creo que debería saber, y no lo sé. No, sabes que lo voy a buscar, de verdad lo voy a buscar.
Dame un segundo. No, no se preocupe, profesor. Sí, sí, no, no es importante, pero es como, a veces me vienen como preguntas filosóficas. Ya, lo que sí estoy bien es Claro. que es de Melipilla, Ya, efectivamente, está atrasito de Melipilla, porque de hecho he ido para allá y sé dónde está la Carta de San Manuel, pero qué triste, ¿no? No me sé el año. no, no se preocupe. 1930, Ah, bien. ¿ya? Esa es la primera carta topográfica que hubo en Chile, ¿ya? Pero ahí me vienen otras preguntas. Si es de 1930 y el IGM es anterior, sí, porque se creó hace 99 años, o sea, Sí. en 1920, entonces se debieron haber generado mapas con curva de nivel en 1920. Imagínate, mira, Entonces, pensemos, disculpe el enredo. está perfecto, pensemos en lo siguiente, ¿Ah? ¿no? Pensemos en lo siguiente. Para hacer una carta, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber la planimetría y saber ¿Ya? Hoy día, geometría. si hoy día nos preguntamos qué es lo que ocupamos para hacer una carta, nosotros lo que ocupamos es un modelo e imágenes satelitales, ¿no es cierto? Ya. En ese tiempo, en 1930 o 1920, posibilidades de imágenes satelitales, cero, ¿no es cierto? Posibilidades de Fotografía aérea fotografías aéreas, cero. Chile, ¿ah? es correcto, entiendo. Ya. Por lo tanto, lo que tuvo que ocurrir es que estos caballeros de la época se fueran a medir y tienen que haber ido al terreno a medir, tal cual. Como quien mide la casa, estos geógrafos, cartógrafos o fotogrametristas fueron a medir a terreno. Y lo que tienen que haber hecho es haber visto cuáles son las alturas más representativas de la zona y llegar con los antiguos GPS que son del año del cohete, que todavía están en el museo, en el geográfico, que ocupaban unas ondas de radio, es casi un camión para llevar todo el aparataje que era, y tienen que haber medido con eso las alturas, y después deben haber triangulado a mano. Ya. Entonces, si uno saca la cuenta, como muy bien la sacabas tú, y dices, chuta, y en 10 años, sin nada, sacaron ya una carta, chuta, la verdad yo me saco el sombrero. Ahora, gracias, profesor. Ahora, justamente le dejo mi duda. Si el IGM se creó en el año 1920 y la primera carta fue en 1930, ¿qué pasó en esos 10 años? Bueno, no sé, En 10 años lo que pasa es en que, a esos ver, 10 años, 1920, no se generó ninguna carta de curvas de nivel. se deben haber dedicado solamente a los planos, que hay millones, Ah, y ya. se dedicaba mucho a la geodesia también. ¿Ya? Ahí está como Ah, muy bien. el fuerte del geográfico en esos primeros años. Y lo otro que Ya, hay que entender es que en las estructuras del Estado, y no, eso no solamente acá en Chile, en las estructuras del Estado, cuando, cuando se crea una institución del tipo que sea, da exactamente igual, eh, y se firman y se dan el abrazo y todo, en ese minuto no hay nada. No hay nada de nada. No hay ya. un jefe, no hay trabajadores, no hay Ah, un lugar para trabajar, no hay nada. Es el día que dijeron, ya, ¿saben qué? Necesitamos un servicio cartográfico, hagamos el Instituto Geográfico. Ya, perfecto, se pusieron de acuerdo, redactaron la cuestión, firmaron, abrazos, besos, pero y eso es todo lo que hay, pues, en ese minuto por lo menos. ya. Entonces hay que tomar en cuenta lo que se demoran después en realmente generar todo el aparataje administrativo, logístico, contratación de personas, capacitación y todo lo que ello conlleva, digamos. Entonces, no es tan descabellado. Bien. Gracias, profesor. ¿Ya? Ya, ¿alguna otra duda, alguna cosa antes de empezar con nuestra conversación respecto a la prueba? Profe, los Sí. movimientos de nutación y todo eso va a pasar en la prueba. Ah, ¿verdad? ¿Cómo les fue con eso?
¿Lo vieron? Yo encontré el movimiento de precesión y nutación, solamente eso. ¿Y la telación? No, ya no. Ya. Entonces sabemos la pregunta de la prueba. ¿Qué es la T? No. Esa materia no va en la prueba, ¿ya? No lo voy a preguntar. La primera clase que tenemos después de la prueba, o sea, en 2 semanas más, vamos a partir con eso. Bueno, para que entendan bien, yo voy a aprovechar de hacer un buen monito ahí para que lo puedan ver en la pantalla y se entienda bien, más que entender cuál es el movimiento de esa cuestión. Es súper fácil, es meterse en internet, buscarla por la palabra y te va a decir, bueno, se trata de el movimiento del eje, el movimiento, etcétera. Pero lo importante es en qué nos influye a nosotros. ¿Ya? O sea, yo como geógrafo o como geomensor, ¿cómo me influye a mí en mi cartografía los 5 movimientos de la Tierra? ¿Ya? Ya. Vamos entonces a lo que nos convoca ahora. Tengo que asegurarme. No están. Me están viendo a mí en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Estoy preguntando, imagínense lo que estoy viendo. Por eso estoy preguntando. Ya, a ver. Temas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Momento.